ver, platícame. ¿Cómo fue tu primer día con brackets? No se pongan. A ver, sonríeme. No. ¿Te sientes muy rara? Y te corta bien feo. Sí, lo de donde van las liguitas se te atora y Ajá. te hace un hoyo. Sí. ¿Verdad, Chispas? La chispota. Chispas. Ay, se espantó. Pata. Dile que te dé la pata. Dile, dame la pata. Dame la patita. No, dice. Dame la pata. Dame la pata. Pata. Ay, ahora a mí. Dame la pata. Pata. Yo. Dame la pata. No. Pata. Chispas. Dame la pata. Dame la pata. Dame la pata, la pata, la pata, la pata, la pata, la pata, la tapa, Patricia. ¿Qué si lo logras? Ahora pon la mano en la tapa. No en la tapa. 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 Ahí está. Muy bien. Pata. Pata. ¿Por qué siguen aquí? Ya casi está desperdiciando. Ya aprendí. Ya casi. Ay. Ahí te va a dar la pata, dile. Patita. Es que dile pata. Chispas, pata. Dale la pata. Pata. No. ¿Qué? El bote. Detrás, Mira nuestra lona. hipotenusa. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? La fogata está allá afuera. ¿Qué haces aquí? Que soy el DJ. Y ahorita ya me voy. Al arbolito. ¿Sabes a qué me recordó? Al niño que está en un antro. ¿Cómo? Y bueno. ¿Qué se acabó? Ah, no, no. Ni verás. No, sí, pues nada más a patear. Pero ponte allá o de... Me los van a quitar hasta que me pongan la prótesis. Más cuando comas. Pero no me dijiste que mucho. O sea, tal vez es un dolor. Muelas. No, ¿verdad? Me preocupa más el dolor de muelas. Sí estaba. Cada que te aprieten, que te cambien las líneas, apretan otra vez. Ya no vas a, ya vas a decir, ya sí, hola, Dios. Yo sí parece señora. Ya que se le intercambie. Ay, ¿qué estás haciendo ellos? Ay, ay, ay. Ay, está bien caliente. Van a dibujar luego, luego. Entonces, pongan atención porque van a hacer luego, luego. 1, 2, 3. ¿Diana? No. ¿Sí no? ¿No es Jorge? No. ¿Soy yo? ¿Quién es? ¡Aprende! ¿Quién es? Es Jorge. ¡Ay, sí, es Jorge, ¿verdad? Y yo pensé que iba a adivinar luego, luego. No, es que yo pensé que Diana porque trae
Que te los ponga. Nomás yo lo voy a ver. Con Britney se parece. Sí, se parece chido. Ay, bueno, sí. Se vino de... Allí se ve. Un chocolate. Ah, se complicó. ¿Sí se ve? Ay, es Diano. Yo amé. Bueno, me tocó Jane. Y Jane dijo que le tocó Vane, entonces llegas tú. Me encanta. Me toca. Ah, para aclarar, no vino Jane. Ajá, y Jane, o sea, Diana le tenía que dar a Jane y Jane a mí, por eso sigo yo. Sí. Ok, ese también van a saber luego quién es, ok. Una, dos. Pues sí, soy Michael Jackson. Te la regalo. ¿Cómo le hace? Soy ese. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace, güey? Mamá, De mamás. te viarezo. A ver si se ve. ¡Al soplar! Este es mi personaje. Esta la van a adivinar bien. Para que te lo quedes de recuerdo. Le combinan, viene de rojo. Ya se va a morir su madre. Ay, ya. Soy la mamá, no. Soy el papá que anda ahí. Soy la mamá. Lo de la pinche fogata. Ya aprendió, ya aprendió. Llaverito. Escucha las palabras de las brujas. Diana, ¿qué pedo? Está bien bueno tu ponche. Cuéntanos, ¿cuál es tu receta? El amor. Ah, ya. La fórmula secreta. Ser farmacobióloga y echarle picote. Ah, no, piquete, perdón. Es que no van a saber el contexto. Ah, es que... ¿Pero cuál es el contexto? Yo no estaba. Es que Explícanos. la dislexia de Dios dijo pinche con picote En vez de ponche con en vez de ponche con piquete. Se le confundió un poquito ahí Se le a la cruzaron mujer. los cables. Se le cruzaron los cables, pero pues ya. Acá anda echándose su piquete. Hola, Canela. Hola, Canela. Wow. Pero, Eso a lo ver, hice yo. lo hicimos. En fin, la receta del La receta secreta del ponche. échenle nuez. La mayoría no le echa nuez. Échenle nuez, cacahuates, guayaba, manzanas, tejocotas, Tejocotes. lo mismo. Caña. La caña también. caña. Sirve la pasa de la grande y de la chiquita.
tamarindo, jamaica. ¿Y eso qué? Eso es todo. No manches, ve eso. Ay, con razón me estaba quemando. Excelente. Sí. Hola, Hola. Muchas gracias. ¿Se picota? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Sí, huele un montón a alcohol, güey. Te mamaste, güey. Se te fue la botella, ¿o qué? No, casi. ¿Es tu ponche? Yo traía galletas, están muy bonitas. Yo soy peda. Para eso soné muy básica. ¿Cómo? Solo tenemos una corona. Así, güey. Tuki, tuki. Pero esa no porque lloro, bro. No, sí. No sé por qué se puso azul si... Mira, Vane, se ve azul. Ay, sí, es cierto. Y es morada la luz. Ya se arregló. Es morado. ¿Cuántas veces ha salido la canción? Como 5 o 6 veces. Repetidas una tras otra, una tras otra. Pero es primero que me cuenten qué se echaron a correr y vieron qué. Un carro con lucecitas, así, todo lleno de lucecitas, todo bien, México subreal. Es surreal. Yo no lo vi, no alcancé a ver. Se me cae el pinche. Se me cae el pinche. Se me cae el pinche. No sé qué una, qué bueno. Dile que se regrese. Les vas a quemar el costal. O sea, sí me dolía, o sea, después del accidente hubo un momento en que me dolía tanto todo que dejaste de sentir, que nomás temblaba. Es que a mí no me contaste cómo fue tu accidente. O sea, ¿qué fue lo que te pasó? ¿O cómo qué? ¿O qué? Nomás así, tocó la moto y me fui a una zanja y me pegué en la cara con el pavimento de la zanja. Y este brazo se me lo llevó la moto. Y este brazo, pues como hice así con el, Ajá. piso, pues se me... Se te quebró. Ajá. Pero en la, haz de cuenta que mi cara se dio así con el pavimento. Ajá. ¿Ibas tú sola en la moto? Tomé medicamento ¿para qué? Pues para la ansiedad, que yo estaba bien drogada. Ah. Porque tomaba todos los días medicamento para la ansiedad. Y tú estabas como adormilada. Entonces me dio un ataque como de ansiedad, pero me tocó no reaccionar. ¿Y entonces te levantaste o...? Sí, me levanté así, del agua salía así. Y luego... Sí, pues caí en el agua, de rodillas caí en el agua en una zanja que está como pavimentada. Como un riachuelo. Pero está era como pavimento. de aquí a allá, pero pasa mucha agua. Pero ya está pavimentada, o sea, no está... No es tierra. lodo, ajá. O sea, la zanja está así. Y de este lado tiene pavimento y de este lado. Y acá corre el agua. Entonces yo me fui así y... Chocaste donde está el pavimento. Y me levanté así. Y toda la sangre me... Traía cubrebocas. Ajá, Y se llenó de sangre. Se veía así en el labio. Y el labio se me abrió hasta acá. Esto se me partió hasta acá. Y los dientes también se me chocaron. Pero no se te rompió.
Se me estrellaron todos por dentro. Y a ese día llegué a mi casa. Bueno, me subieron a la moto toda mojada. A una moto que- ¿Quién estaba contigo ahí? Janet y un amigo que se encontró Janet ahí. Entonces, ¿ella vio todo? Sí. Me lo imagino toda espantada. Sí. ¿Pero no estaba contigo en la moto? No, o sea, ella estaba viendo cómo hasta iba yo en la moto. Iba un amigo. Y ellos dos me ayudaron a salir. Ya me prepararon otra moto que fue. Ya me llamaron a mi casa. Ya llegué. A tu casa en vez del hospital. Y le toqué a mi mamá con el celular. Pero no te dolía nada, entonces no sentías dolor todavía. Estaba ¿O sí? temblando. Estaba temblando del frío porque el agua estaba fría. Y del susto, supongo, ¿no? Y después mi mamá lo primero que hizo al verme fue agarrarme la... O sea, yo apenas la vi, mi mamá se quedó así. Y nomás me agarró la nariz y me la hizo así. ¿Eso se veía toda chueca? No sé, dice mi mamá que sí. Pues yo nunca me vi en el espejo. No, pues Ya me nomás quiero vomitar. te digo Ay, que ya me mi está mamá dando me vio, cosas. abrió la puerta, me vio y se quedó así y luego... ¡Ahí está el Perro. perro! ¡El perro! ¡Nieve! ¿Sí lo grabaste? ¿Sí lo grabaste? Sí, lo grabé, lo grabé. ¿Lo tienes? Lo tengo. Después de mi triste historia está... Era una pausa comercial. Una choque, yo. pausa. ¡Ay, el carro! O sea, la nana no te agarró así. Sí, Sí. yo nomás algo entré y se me quedó viendo y lo primero que hizo fue agarrarme así. Y después me agarró aquí y me hizo así. ¿Por qué? Me hizo así y luego me agarró la boca y me hizo así. Dice mi mamá que porque traía los dientes metidos, los traía así. Entonces ella como que me los acomodó al instante y ya después me Ay. metí y me cambió. Y ya me dijo, como ya era como las 7:30, 8, me dijo, ¿quieres ir al doctor? Y le dije, no, mañana, mejor mañana porque no me siento bien. Y yo, ¿Cómo cuando- te.? Pues obviamente no te ibas a. Es que cuando me han llevado al doctor es como que me pongo bien histérica porque no sé, me entra como que y me dan ganas de golpearlos a todos. Ya, por. Todos te Y estresan. dije, ajá, deja que se me pase porque si no me voy a ¿No poner te toda loca. preguntó qué pasó? ¿Qué pedo? O sea, te veo así normal ya. Pero te vio toda llena de sangre, toda chueca, toda. Ah, nomás pues me ayudó a cambiarme y me dijo, a ver, puedes mover tus brazos. Y ya como que alcé los brazos, pero ya no me pasaban de aquí. Ya no podía subirlos hasta acá. Le dije, nomás puedo hasta aquí, ya después me duele y ya no puedo. Y ya nomás me puse este brazo así, el otro así, me dio creo que me dio clonazepam para dormirme. Sí, porque te iba a doler más cuando se te pasara, ¿no? Y ya, me quedé bien dormida. Me acuerdo que esa noche no sentí nada de dolor. Y luego despertaste. Y ya después me desperté, el otro día me llevó mi mamá caminando hasta... Ya es que donde... Ustedes se han ido a donde vivo, hasta abajo me llevó caminando mi mamá. Ahí donde Sí. estaba la combi. Ajá. Pongamos que unas 10 cuadras, un poquito más. Pero yo ahí, era de bajada y yo sentía que me iba porque como se me enchuequé, como que me estaba una ¿Cómo más pudiste arriba que caminar? otra. What the Yo fuck? sentía que me iba de puro ¿Y en las piernas no te pasó nada? pues duré como un mes o más de un mes sin poder agacharme. No podía hacerme así. Ah, pues es que caíste también con las rodillas, ¿verdad? Que caí en el agua, porque si no hubiera caído en el agua, sí, porque me desmadro las rodillas. Sí, yo creo que también te hubieras quebrado, ¿no? De algo de allí. Las dos ríos. Y Rodillas. duré como un mes, más de un mes sin poder hacer eso, pues agachar. Terrible. Al otro día me llevaron a la clínica y de la clínica no tenían nada, nomás me pusieron algodón. No manches. Algodón, sí. Y ya estuve una semana esperando a que me operaran con el brazo así en algodón. Una semana que llegara el material. Ah, es que dice Joss, vuelve a decir lo del labio, ¿qué te Que pasa? se me quedó un pedazo así y se me pegó. Es que dice que su mamá fue así de, ay, ahorita te lo pego. Ay. Ahorita pega. Y se lo acomodó y que se fue a dormir y el día siguiente despertó, estaba pegado. Al siguiente día pegado el labio. Si no, ahorita estaría así abierto. Bueno, Bueno, Diana eso sí por eso es. dijo que era un hijo de su puta madre el cuerpo. Ah. Bueno, pero pues también no mames, veas. Supongo que ya estaba- Pues no te va a salir uno nuevo. No te va a salir uno nuevo, güey. No, o sea, se separó. de la Ajá, es lo que mujer. te iba a decir, es que es... No manches. Déjale comida a Canela.
Tenían 3 horas aquí los chetos y no los pelaste. Ya, neta, que están en el suelo. Ya, O porque sea, el no, otro sí estaba totalmente separado. o sea, no estaba en su lugar. No podía, no alcanza. Ándale, Ok, yo creo que sí, no. no alcanza. No alcanza. Es que se nos acabó la jugada. Ya se acabó y son las 9:50. Hay que sacar la cámara.